Hay un momento en el desarrollo de cualquier persona que trabaja en serio su mundo interior, donde algo cambia de forma que es difícil de describir con precisión, pero completamente observable para quien sabe qué mirar. No es un cambio dramático, no hay un día específico donde todo era diferente y al siguiente todo cambió. Es más parecido a notar, en algún punto, que ciertas cosas que antes costaban ya no cuestan de la misma forma. Que ciertas situaciones que antes generaban activación interna, ahora simplemente ocurren. Que la opinión de ciertas personas que antes tenía el poder de reorganizar tu estado durante horas, ahora llega, se procesa y se va sin dejar el mismo residuo. Ese cambio tiene una señal muy específica que lo hace observable desde afuera. No en los momentos grandes, ni en las declaraciones de independencia que a veces se hacen en público. En los momentos pequeños, cotidianos, casi invisibles. En la forma en que entras a un lugar donde no conoces a nadie. En cómo respondes cuando alguien no reacciona como esperabas. En qué haces cuando tienes la opción de compartir algo que no generará ningún aplauso. En cómo estás cuando nadie te está mirando de una forma que te importe. Esa señal, y lo que la genera, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Y tiene un peso especial porque es el cierre natural de todo el trabajo que hemos explorado en este ciclo de 4 videos. La calma que hace que te tomen en serio. El hábito que hace que nadie pueda manipularte. La fortaleza que no necesita demostrarse. Todo eso converge en este punto, en la forma en que una persona se relaciona con la aprobación externa cuando ya no la necesita para estar bien. Empecemos con algo que vale la pena decir con claridad desde el principio. No depender de la aprobación de nadie no significa no importarle la opinión de nadie. Esa confusión es muy frecuente y lleva a malentendidos importantes sobre lo que este estado realmente es. Importarle la opinión de las personas que te importan es completamente sano y completamente compatible con la independencia de la aprobación. Lo que cambia no es el nivel de importancia que le das a las relaciones o a las perspectivas de quienes te rodean. Lo que cambia es si necesitas que esas perspectivas sean favorables para sentirte bien contigo mismo. Si necesitas la aprobación para funcionar desde un lugar estable. Si la desaprobación tiene el poder de mover tu estado interno de una forma que reorganiza tu comportamiento. Cuando ya no necesitas la aprobación, sigues queriendo que las personas que te importan piensen bien de ti. Sigues prefiriendo la aprobación a la desaprobación. Sigues actuando de formas que buscan ser valoradas por los demás. La diferencia es que ya no dependes de que eso ocurra para estar bien. Y esa diferencia, aunque suena pequeña, cambia completamente la calidad de todas tus relaciones y de todas tus decisiones. Si este ciclo de videos te ha acompañado en este trabajo, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos explorando estas dinámicas cada semana con continuidad y profundidad real. Vamos a la señal concreta. La señal más clara de que ya no dependes de la aprobación de nadie no está en los momentos donde declaras que no te importa lo que piensan. Está en los momentos donde actúas de forma que sabes que no va a ser aprobada por alguien que te importa, y lo haces de todas formas, no con hostilidad ni con indiferencia hacia esa persona, sino con la calma de quien sabe que su valor no está en juego en ese momento. Esa señal tiene expresiones muy concretas en la vida cotidiana. La primera es la capacidad de actuar sin audiencia, hacer cosas que valen la pena sin necesidad de compartirlas, de que alguien las sepa, de que generen algún tipo de reconocimiento externo. La persona que todavía depende de la aprobación tiene una relación con sus propios actos donde el acto no se siente completo hasta que ha sido visto y validado. La persona que ya no depende de ella puede hacer algo que le parece valioso, y no necesitar que nadie lo sepa para que ese valor sea real. Esto no significa vivir en aislamiento ni dejar de compartir. Significa que la decisión de compartir o no compartir ya no está determinada por la necesidad de validación. Viene de otro lugar, del genuino deseo de conectar, de contribuir,
de celebrar algo junto a alguien. Y esa diferencia de motivación, aunque invisible en el resultado externo, es completamente perceptible en la calidad de la presencia que genera. La segunda expresión es la comodidad con el desacuerdo de personas cuya opinión valoras. Esta es quizás la más difícil de todas, porque el desafío más grande a la independencia de la aprobación no viene de las personas que te son indiferentes, viene de las personas que te importan, del amigo cuyo criterio respetas, del mentor cuya perspectiva valoras, del familiar cuya opinión tiene peso real para ti. La señal de que ya no dependes de la aprobación aparece exactamente ahí, en la capacidad de mantener una posición, de tomar una decisión, de vivir de cierta manera, aunque las personas que más te importan no estén de acuerdo. No con indiferencia hacia su perspectiva, con genuina consideración de su punto de vista, con disposición a cambiar si el argumento tiene peso real, pero sin que la desaprobación en sí misma sea suficiente para mover tu posición cuando ésta viene de un lugar genuino. La tercera expresión es la forma en que experimentas los periodos sin reconocimiento externo. Todo el mundo pasa por periodos donde el trabajo que hace no es visto, donde las contribuciones que realiza no son celebradas, donde el esfuerzo que invierte no genera la respuesta que esperaba. La persona que depende de la aprobación experimenta esos periodos como crisis de identidad leves o fuertes, dependiendo de la intensidad de la dependencia. La persona que ya no depende de ella los experimenta como lo que son, periodos donde el reconocimiento externo está ausente, no periodos donde el valor propio está en cuestión. Esa diferencia en la experiencia de los periodos sin reconocimiento es quizás la señal más honesta de todas, porque es la que ocurre en el espacio más privado posible, en la relación que tienes contigo mismo cuando nadie está mirando y cuando los resultados externos no están confirmando quién eres. Hay algo que vale la pena explorar con especial atención, porque es donde este estado se construye de forma más real. La independencia de la aprobación no se construye decidiendo que la aprobación ya no importa. Se construye a través de experiencias acumuladas donde descubres que puedes estar bien sin ella. Esas experiencias no se pueden forzar, pero sí se pueden buscar de forma deliberada. Cada vez que actúas de acuerdo con lo que genuinamente crees en una situación donde la aprobación es incierta y descubres que sigues bien independientemente del resultado, estás construyendo evidencia de que la aprobación no era lo que sostenía tu valor. Esa evidencia, acumulada de forma consistente en el tiempo, es lo que produce el estado que estamos explorando hoy. No como resultado de haber decidido ser independiente, sino como resultado natural de haber descubierto, experiencia por experiencia, que ya lo eras. Vamos a los errores más frecuentes, porque hay formas de intentar este estado que son contraproducentes de formas importantes. El primero es declarar la independencia de la aprobación antes de haberla construido. El anuncio público, ya sea explícito o implícito, de que no te importa lo que los demás piensan antes de que ese estado sea genuinamente real. Esa declaración tiene exactamente el efecto contrario al deseado. Comunica que la aprobación importa tanto que incluso la renuncia a ella necesita ser anunciada. La independencia de la aprobación, que es real, no se anuncia. No necesita ser vista. Si alguien nota que ya no buscas tanto la aprobación y te lo comenta, puedes reconocerlo. Pero no es algo que necesites compartir como logro ni como posición. Simplemente es como eres. El segundo error es confundir la independencia de la aprobación con la necesidad de desaprobación. Hay personas que, en el proceso de trabajar su independencia de la aprobación, desarrollan una relación con la rebeldía donde necesitan la desaprobación para sentirse independientes, donde el acuerdo se percibe como amenaza a la identidad que están construyendo. Eso no es independencia, es dependencia de la desaprobación, y es tan limitante como la dependencia de la aprobación, aunque se sienta como su opuesto. La independencia real es neutra ante los dos.
puede recibir aprobación sin necesitarla. Puede recibir desaprobación sin que le cueste el estado interno. No tiene preferencia por ninguna de las dos como fuente de identidad. El tercer error es creer que este estado se alcanza de una vez y para siempre. La independencia de la aprobación no es un punto de llegada permanente. Es un estado que se mantiene a través del mismo tipo de trabajo que lo construyó. Hay contextos, periodos, relaciones, donde la dependencia de la aprobación vuelve con más fuerza. Notar eso sin juzgarlo, entender qué lo generó y volver al trabajo desde ese punto es parte de lo que significa haber llegado a este estado de forma genuina. Porque quien ha llegado de verdad ya no necesita que la llegada sea permanente para sentirse sólido. ¿Cómo se consolida y se mantiene este estado de forma concreta? Lo primero es desarrollar fuentes de validación interna que sean independientes de los resultados externos. No afirmaciones vacías ni autoengaño positivo, sino el hábito de evaluar tus acciones con tu propio criterio antes de buscar la evaluación del entorno. ¿Esto estuvo a la altura de lo que yo me propuse? ¿Esto fue coherente con lo que valoro? Esas preguntas, respondidas de forma honesta y regular, construyen la fuente de validación interna que reduce la necesidad de buscarla afuera. Lo segundo es mantener el trabajo de las decisiones privadas que exploramos en los videos anteriores de este ciclo, porque la independencia de la aprobación externa depende, de forma directa, de la solidez de la aprobación interna. Y la aprobación interna se construye en las decisiones que tomas cuando nadie mira, en la coherencia entre lo que valoras y cómo actúas cuando no hay audiencia que lo refuerce. Lo tercero es desarrollar la tolerancia progresiva a la incertidumbre de la aprobación. Ir buscando de forma deliberada situaciones donde actúas de forma genuina, sin saber de antemano si va a ser aprobada. Y usar esas situaciones como práctica de descansar en tu propio criterio cuando el criterio externo no está disponible o cuando está en desacuerdo. Para cerrar este ciclo de 4 videos, hay algo que sintetiza el camino completo que hemos recorrido de una forma que vale la pena decir con claridad. La calma que hace que te tomen en serio. El hábito que hace que nadie pueda manipularte. La fortaleza que no necesita demostrarse. Y la señal de que ya no dependes de la aprobación de nadie. Todos esos elementos son el resultado observable del mismo trabajo interno. El trabajo de construir una relación con tu propio valor que no depende de las condiciones externas para mantenerse real. Cuando ese trabajo avanza, la calma llega sola porque ya no hay nada que defender. La manipulación falla porque la fuente de evaluación ya está adentro. La fortaleza no necesita demostrarse, porque ya no necesita ser reconocida para ser real. Y la aprobación deja de ser una necesidad, porque el valor que antes buscabas en ella, ya lo encontraste en otro lugar. Ese otro lugar no es arrogancia, no es indiferencia, no es aislamiento. Es simplemente la versión de ti mismo que ya sabe quién es lo suficientemente bien como para no necesitar que el entorno se lo confirme en cada interacción. Y cuando llegas ahí, aunque sea de forma parcial y en proceso, algo cambia en cómo te mueves por el mundo. No en lo que dices, en cómo estás. Y esa diferencia, la más pequeña y la más fundamental de todas, es la que todos perciben, aunque nadie pueda nombrarla con precisión. En los próximos videos vamos a abrir un nuevo capítulo de este trabajo, explorando cómo todo lo que hemos construido se traduce en la calidad de las relaciones que construyes con los demás. Porque la solidez interna que hemos estado trabajando no es un fin en sí mismo. Es la base desde la que se construyen las conexiones más profundas y más reales que existen. Dale clic en el siguiente video cuando estés listo para continuar.